Señoras, señores, con todos ustedes, Sheila Blanco. Procuro enseñar qué es lo que es ser. No miro más paisaje que el mar de las estrellas y no leo más libros que vidas ejemplares de Cristo a Mahatma Gandhi, de Simon Radoski a Sacha Yegulev. No miro más paisaje que el mar de las estrellas. Tengo un enorme orgullo de todas mis acciones. Muchísimas gracias, Sheila Blanco, muchísimas gracias. Tendremos la oportunidad de escucharla más adelante, pero ahora yo quiero compartir con todos ustedes algo muy importante. Llevamos mucho tiempo esperando pronunciar estas palabras, hay mucha emoción y desde luego ya ha llegado el momento de decirles a todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a bordo del Mercedes Pinto. Gracias. Buenos días. Hoy es un día muy importante no solo para Balearia Canarias, sino por supuesto para nuestro archipiélago. Un día largamente esperado que deja atrás muchos años de trabajo, mucha ilusión. Un logro colectivo que pertenece a muchísimas personas que lo han hecho posible. Por su trabajo, su ilusión, su compromiso, su solidez, su tenacidad para llegar hasta aquí, que les digo, ya saben, no ha sido fácil. A todos ellos y ellas, gracias y un fuerte aplauso también, el reconocimiento por su trabajo y su ahínco. Bueno, hoy es un día con mucha emoción y un gran privilegio y en nombre de Balearia Canarias queremos dar las gracias a todas las autoridades que han llegado de todo el archipiélago a reunirse hoy. Eso demuestra que hoy es un día histórico. Gracias infinitas por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y si me lo permiten, quiero saludar de una forma muy especial a nuestro presidente, al presidente del Gobierno de Canarias, a don Fernando Clavijo. Muchísimas gracias, don Fernando, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, de verdad, de corazón.
Y agradecer de una forma muy especial a una mujer que ha aceptado nuestra invitación como tradición marinera. Necesitamos, pues eso, para bautizar un barco, a una gran madrina, y tenemos a la mejor, a la científica tinerfeña, Antonia Varela. Gracias, Antonia. Muchas gracias, de verdad. Un placer y un honor tenerte. Amigos, colaboradores, clientes, futuros amigos, personas de la naviera que están aquí hoy, prensa, a todos. Muchísimas gracias por acercarse hasta aquí. Más de casi 400 personas reunidas para escribir conjuntamente la primera página de una historia larga, intensa, que va a recorrer las rutas de nuestras vidas y que va a estar al servicio de nuestra tierra. Y lo hacemos a bordo de uno de los catamaranes más grandes del mundo, que lleva el nombre de una de las mujeres más grandes de nuestra historia, Mercedes Pinto. Adelantada a su tiempo, defensora de las libertades, una mujer que tiene un legado tan poderoso de progreso y de compromiso que sigue vigente a día de hoy. Y ese es el compromiso de Balearia Canarias y, por supuesto, de este barco que lleva su nombre, porque este es más que un barco. Representa algo esencial para todas las personas que vivimos en esta tierra, la capacidad de acercar personas, oportunidades, territorios, porque un transporte marítimo también es una conexión humana, y eso es el compromiso de Balearia Canarias: acortar distancias, fortalecer los vínculos y, por supuesto, contribuir al desarrollo de nuestras islas con una navegación mucho más sostenible, más eficiente, más innovadora. A partir de mañana, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura van a estar más unidas que nunca. Y eso demuestra que Balearia Canarias está profundamente comprometida con sus gentes, con sus territorios. Y es un gran logro que se merece un fuerte aplauso porque está al servicio de Canarias. Hemos querido rendir un homenaje a una gran mujer que abrió camino a través de la cultura y ahora queremos hacerlo a una mujer que ha ampliado horizontes, pero a través de la ciencia. Con ellas dos, simbólicamente unimos dos grandes motores del progreso: la ciencia y la cultura, la memoria y el futuro. Recibimos con mucho cariño a la madrina del Mercedes Pinto, a la directora de la Fundación Starlight e investigadora del Instituto Astrofísico de Canarias, Antonia Varela. Excelentísimo señor presidente del Gobierno de Canarias, excelentísima señora presidenta del Cabildo de Tenerife, señor presidente de Balearia, autoridades civiles, militares, religiosas, responsables y representantes de instituciones, colaboradores de Balearia, señores, señoras, muy buenos días. Quisiera comenzar agradeciendo profundamente a Balearia el honor que me concede de invitarme a ser madrina de este buque. Asumo este papel con enorme ilusión, pero también con la responsabilidad que conlleva participar en un acto tan cargado de simbolismo y significado. Hoy no bautizamos únicamente un barco. Celebramos también una historia, unos valores y una nueva etapa para la conectividad marítima de Canarias. Y es especialmente emotivo que este buque lleve el nombre de Mercedes Pinto, una mujer excepcional, escritora, pensadora y defensora de la libertad, cuya voz trascendió su tiempo y cuyas convicciones siguen siendo hoy una inspiración para todos. Que una embarcación destinada a unir territorios y personas navegue bajo su nombre constituye un hermoso homenaje a su legado. Este acto representa, además, el inicio de una nueva etapa para Balearia en nuestra tierra, en Canarias. Como territorio insular, sabemos mejor que nadie que el mar no nos separa, el mar nos une. A través de él circulan personas, mercancías, oportunidades, conocimientos, afectos. La conectividad marítima es mucho más que un servicio de transporte. Es una infraestructura esencial para la cohesión social, económica y territorial de nuestras islas. Por eso,
es una excelente noticia que esta nueva etapa llega acompañada de una apuesta decidida por la innovación, la calidad y la sostenibilidad. Los desafíos de nuestro tiempo nos exigen avanzar hacia modelos de movilidad cada vez más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Y resulta especialmente relevante que los nuevos buques incorporen tecnologías orientadas a reducir emisiones y a minimizar su impacto ambiental. También quisiera destacar el compromiso de Balearia como empresa acreditada Starlight por esa visión amplia e innovadora en la sostenibilidad, incorporando también la protección del cielo nocturno como parte del cuidado del patrimonio natural. Una apuesta especialmente significativa en un entorno tan ligado al mar, donde preservación de oscuridad natural y de la noche contribuye también al equilibrio de numerosos ecosistemas. El mar y el cielo siempre han estado unidos desde los orígenes de la humanidad. Ha sido la brújula de los navegantes. Durante siglos, las estrellas guiaron a ellos por sus travesías, convirtiéndose en una referencia esencial para orientarse y encontrar el camino. Pero hoy también sabemos que la protección del cielo nocturno va mucho más allá de un valor cultural o científico. Conservar la oscuridad natural contribuye a la protección de la biodiversidad, favorece el equilibrio de los ecosistemas y tiene una relación directa con la salud de muchas especies marinas. La contaminación lumínica afecta a aves, a tortugas, a peces y a muchos organismos cuya vida depende de ciclos naturales de luz y oscuridad. Por eso me parece especialmente significativo que podamos hablar de sostenibilidad de manera integral, entendiendo que la protección del mar, del cielo y de nuestro entorno forman parte de un mismo compromiso para las generaciones futuras. Hoy celebramos un barco, una nueva conexión y una nueva etapa, pero también celebramos una manera de avanzar que combina innovación, respeto por el medio ambiente, compromiso social y vocación de servicio. Como madrina de este buque, deseo de corazón que el Mercedes Pinto tenga siempre buena mar, navegación segura y largas travesías, uniendo personas, territorios y oportunidades entre nuestras islas. Muchas felicidades a Balearia por este importante paso y muchas gracias por permitirme compartir con ustedes un momento tan memorable. Muchas gracias. Gracias, Antonia. Y ahora recibimos, porque ya no podía faltar en este acto, a la presidenta del Cabildo de Tenerife, a doña Rosa Dávila, con mucho cariño. Buenos días a todas y a todos. Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presidente de Balearia, para mí es un honor haber recibido esta invitación, consejeros y consejeras del Gobierno de Canarias, director de Balearia, querida madrina, tienes una enorme responsabilidad en el día de hoy. A todas las autoridades civiles, militares, eclesiásticas, estimado obispo, también un saludo entrañable a mi compañero, presidente del Cabildo de La Gomera y a presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Tenerife y Fuerteventura van a estar más cerca. Como decía, a todos los amigos y amigas que hoy nos han querido acompañar en este acto tan importante. La apuesta de Balearia por Canarias, por Tenerife, por todas nuestras islas y por el papel estratégico que juegan nuestras islas en el Atlántico no es una apuesta nueva. Antes recordaba con el presidente que en 2018 teníamos un acto importante también, muy importante, en el que Balearia se acercaba ya a Canarias. Pero esta apuesta que ha hecho Balearia por la conectividad interinsular, por conectar nuestro territorio, por generar nuevas oportunidades y por fortalecer los lazos entre nuestras islas, entre los canarios y Canarias, es un paso muy importante. Los canarios y Canarias sabemos la importancia de la conectividad. Como decía la madrina, como decía mi querida amiga Antonia Varela, nadie mejor que los canarios sabemos que el mar no es una frontera, que es un espacio que nos une
y sabemos de la importancia que en ese espacio haya competencia. Es el camino que nos conecta, que conecta nuestras islas, nuestras familias, nuestra economía y nuestro futuro. Por eso valoramos especialmente que quienes creen en nuestra tierra apuesten por ella y inviertan en ella. Resulta muy especial y simbólico que este buque que acaba de salir del astillero hace escasamente 10 días, uno de los barcos más modernos e innovadores del mundo, lleve el nombre de una mujer que ha trascendido a todos los tiempos, Mercedes Pinto. Una mujer tinerfeña, adelantada a su tiempo, que utilizó la palabra para derribar barreras y tender puentes entre personas, y es lo que esperamos de Balearia. Porque de alguna manera este barco hará algo parecido, conectar territorios, acercar realidades, crear nuevas oportunidades de encuentro. Las mujeres como Mercedes Pinto y también como Antonia Varela y tantas otras que han contribuido al avance de la cultura y de la ciencia, de la educación, del pensamiento cuando apenas recibían el reconocimiento, forman parte ya de un legado en Tenerife y en Canarias. Mujeres valientes que abrieron camino para las generaciones que vinieron después y que hoy siguen inspirándonos y lo van a hacer cruzando los mares de Canarias. Por eso este homenaje tiene un valor especial, porque nuestra identidad, nuestra historia y nuestra vocación de futuro está con ella. A Balearia, a su presidente, a toda la familia, a su director general, vicepresidente, a toda la familia de Balearia y de Balearia Canarias, queremos darle las gracias por confiar y hacer esta importante apuesta por Canarias y por Tenerife, por seguir reforzando nuestra conectividad. Esta es y va a ser su casa. Y al buque Mercedes Pinto le deseamos largas travesías y mares tranquilos, que lleve siempre consigo el nombre de una mujer que hizo de la libertad, la cultura y el compromiso con la sociedad una forma de navegar por la vida. Muchas gracias. Yo también. Muchísimas gracias a Rosa Dávila, y ahora pues vamos a ver quién mejor nos va a transmitir la visión y el compromiso de Balearia Canarias, su presidente. Recibamos con mucho cariño al presidente de Balearia Canarias, don Adolfo Utor. Buenos días, presidente del Gobierno canario, don Fernando Clavijo. Muchas gracias por honrarnos con tu presencia aquí en este acto tan importante para nosotros, porque de esta forma das importancia y relieve a este mismo acto. Muchas gracias también a la presidenta del Cabildo, a los presidentes de los cabildos aquí presentes. Bienvenidos también y muchas gracias por estar aquí, alcaldes, consejeros del Gobierno canario, autoridad portuaria, autoridades portuarias, capitanías marítimas, al capitán del buque, aquí presente, Eduardo, gracias también por acogernos en tu barco, un capitán de Balearia, que ahora es capitán de Balearia Canarias, pero un capitán que lleva años ya trabajando, que creció en nuestra propia compañía y que es de La Laguna, es tinerfeño y de La Laguna, es decir, en la Balearia de Baleares y del Estrecho de Gibraltar tenemos más de 100 canarios trabajando ya. A partir de ya Balearia Canarias habrán 1.500 más, pero evidentemente si alguien tenía que capitanear este barco, pues quién mejor que un paisano, vamos, de Mercedes Pinto. También, por supuesto, gracias por estar aquí y compartir este momento con nosotros. Permítanme, autoridades, saludar a los que para nosotros son tan importantes. Son los clientes, los colaboradores, las agencias de viajes, los cargadores, agencias de transporte, los distribuidores. Es decir, todo esto no es posible si luego no hay clientes que utilizan nuestros servicios. Para eso nosotros tenemos que dar y estamos obligados a dar muy buenos servicios. Muchas gracias a los medios de comunicación que se encargarán también de
de difundir este acto, espero que bien, y como no, también a los trabajadores de Armas Transmediterránea, a los trabajadores de Balearia que han hecho posible también que este acto se celebre hoy, que hoy son todos y están todos bajo el paraguas de Balearia Canarias. Bienvenidos a bordo de Balearia Canaria. Al obispo que nos va a oficiar con esta ceremonia que tiene una carga simbólica importante, un nombre es para toda la vida, como bien se ha dicho, este barco ya hace tiempo, ya con cierta visión, cuando se empezó a pensar hace 2 años, se empezó a diseñar, se empezó a construir. Tenemos con nosotros también al presidente del astillero asturiano en Gijón, se amaró este barco, es decir, igual que las personas cuando nacen se alumbran, los barcos se amaran, porque es cuando se lanzan al mar, no hace mucho tiempo, hace escasamente unos meses, se entregó, como bien ha dicho la presidenta, el pasado 14 de mayo, está con nosotros Laudelino Alperi, que es el presidente del astillero armador de este barco, en un astillero español, con tecnología española. Es el tercero de una serie de 3. Tiene 2 hermanos, Eleonor Roosevelt, el primero, Margarita Salas, una científica, una investigadora, como lo es Antonia Varela, y finalmente Mercedes Pinto. Gracias por compartir este momento con nosotros y enhorabuena porque has construido un barco campeón, un gran barco para Canarias. Y finalmente, pues a nuestra madrina. Hoy vamos a bautizar el barco, es decir, no podemos olvidarlo, vamos a presentarlo, pero especialmente vamos a bautizarlo, vamos a ponerle nombre, el nombre que va a lucir, espero que durante muchos lustros y muchos años en un futuro, por las aguas de las Islas Canarias. Gracias Antonia Varela. No voy a glosar en estos momentos sus virtudes, sus actitudes, sus méritos, porque ya lo han hecho anteriormente, pero para nosotros es un grandísimo honor que hayas aceptado acompañarnos y amadrinar este barco en este acto tan importante para nosotros que es su bautizo. Como bien decía Rosa, la presidenta del Cabildo, yo no soy nuevo aquí. Hace 7 años y medio, el 15 de noviembre del año 2018, en este mismo puerto, con Pedro Suárez de presidente también de la autoridad portuaria y presente en el acto, presentamos la conexión entre Huelva y las Islas Canarias. La presentamos junto con el que ahora va a ser nuestro competidor. A mí mi gente de marketing y de comercial y de comunicación me dice, no lo nombres. Y bueno, ¿por qué no lo vamos a nombrar si todo el mundo lo conoce, si está aquí al lado? Es decir, nuestro competidor fue socio nuestro y ha sido socio durante casi 8 años, Fred Olsen, y a partir de ahora vamos a competir sanamente, deportivamente, competir como compiten las empresas en un mercado libre, de libre competencia, de libre comercio, de libre empresa, con igualdad de oportunidades. En algunos casos igual salimos nosotros con las manos atadas, ¿no? y con unas ciertas mochilas, ¿no? Pero vamos a trabajar muy duro para recuperar, porque sabemos que el único camino posible del éxito va a ser el de hacer las cosas bien, dar un buen servicio, ser puntuales, atender bien a los clientes, escuchar una realidad compleja, donde las necesidades de cada isla, de cada una de las 7 islas, digo 7 porque no nombro la 8ª, pero habrá que nombrarla también, porque en ocasiones a uno se le generan ciertas dudas. Las 7 islas con cabildo, cada una con sus necesidades a nivel logístico, a nivel de transporte, a nivel económico. Estamos seguros de que el único camino para conseguir captar cuota y que los clientes utilicen nuestro servicio es hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien desde el punto de vista del servicio, hacer las cosas bien y de forma responsable desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista social. Somos una empresa y las empresas tenemos también muchas responsabilidades. Y en eso Balearia procura no quedarse atrás. Puedo hablar de este barco y seguir hablando de este barco, pero tengo un apartado específico para hablar de este barco.
decir que llevamos más de 7 años aquí, que hemos compartido viaje con otra compañía que ahora va a ser nuestra competidora y que no somos nuevos en Canarias. Y no somos nuevos porque Balearia, además, va a incorporar a la compañía socios canarios y vamos a ser más canarios todavía. No queremos que a Canarios nos gane nadie, o por lo menos lo vamos a intentar. Decir que estamos para bautizar un barco, este es el acto principal, por eso se celebra al final. Al final siempre hablan las personas más importantes y al final también siempre se realizan los actos más importantes. Y este será el del bautizo, al que, como bien sabéis todos ya, porque se ha dicho y se ha repetido, vamos a nombrar con la figura histórica, con la poeta, escritora, pedagoga universal, Mercedes Pinto. Mercedes Pinto, como se ha dicho aquí, ha sido una adelantada a su tiempo. Yo no quiero repetirme, porque creo que también se ha glosado y bien, la importancia que para Canarias tiene una mujer que tuvo que marcharse, primero a Madrid, luego exiliada, después de aquella conferencia que dio sobre el divorcio como medida higiénica, se vio obligada a salir de España, de emigrar a América, a Latinoamérica, y de realizar y desarrollar una extraordinaria labor pedagógica y a llevar siempre en el corazón sus islas Canarias, la isla de Tenerife, la Laguna, y dijo, entre otras cosas, entre comillas, confesó alguna vez sentir el alma suspendida por el recuerdo constante de su tierra. Palabras de Mercedes Pinto que también Sheila Blanco, en su primera intervención, canción, reproducía textos de Mercedes Pinto donde vemos cómo, y el que haya podido seguir con esa dicción espectacular y esa voz espectacular de Sheila Blanco, el texto, el contenido, un ejercicio de empoderamiento, vamos, de mujer, y de orgullo de mujer, en el caso de Mercedes Pinto. Y Antonia Varela, nuestra otra mujer, para bautizar un barco, como Mercedes Pinto, ¿quién mejor que Antonia Varela, doctora en astrofísica, investigadora del Instituto Astrofísico de Canarias, directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife y directora gerente de la Fundación Starlight? Muy importante, y sabemos que en los barcos somos un espacio magnífico para ver ese mar de estrellas que nos decía Mercedes Pinto a través de la voz de Sheila Blanco. 3 mujeres, digo 3, porque en puertas tenemos un nuevo barco que también bautizaremos pronto, espero que el obispo pueda estar también presente, o una representación de la Iglesia para oficiarlo, que es un nuevo barco, el Josefina de la Torre, otra mujer de la generación del 27, 2 grandes mujeres de la generación del 27. Se celebra el centenario precisamente este año, 2 Canarias con proyección universal. Y también vendrá otro barco que presentaremos en las Islas Verdes, en las islas occidentales, tanto en Cristianos como en Gomera, como en La Palma. Y en este caso, porque cuando se dio nombre a este barco todavía no sabíamos que venía para Canarias, iba a ir para Cataluña, iba a ir para las Islas Baleares con el nombre de otra científica, oceanógrafa, que murió recientemente, en este caso catalana, Pepita Castellví, y Pepita y no Josefina porque ella quería que le llamaran Pepita y así se le conocía, ¿no? Una persona pionera también, directora y pionera en la Estación Española de la Antártida, y una persona también ejemplar, ¿no? Este barco también llegará a las Islas Canarias y espero que a partir del 15 de junio pueda estar presente en La Gomera, en La Palma y también en Tenerife, en este Tenerife a través de los puertos del puerto de Cristianos. Una anécdota muy rápida, porque no quiero aburrir y estoy haciéndolo muy largo, muy rápida. Investigando hemos podido comprobar, y os informo de ello, que Juan Chabás, un escritor crítico, poeta de la generación del 27,
nacido en Denia. Denia es una ciudad de la provincia de Alicante, justo al lado de Ibiza y Formentera, más cerca de Ibiza y Formentera que lo está Mallorca, de Ibiza y Formentera. Es decir, allí lo de las Islas Baleares y la península es algo mucho más cercano. En ocasiones en Denia, Marina Alta, entre Valencia y Alicante, decimos somos más la quinta isla, y nos acercamos más a las Baleares que ser parte de la península, muy cerca. Allí nació un escritor crítico de la generación del 27, de Damaso Alonso, Federico García Lorca, Mercedes Pinto, que se llamaba Juan Chabás. Luego he podido comprobar que fue un poco don Tenorio, don Juan. El hombre tuvo una vida larga, no muy larga porque murió joven y en el exilio, pero una vida densa en cuanto a relaciones amorosas, ¿no? Pero fue de Josefina de la Torre, fue durante años, mantuvo una relación sentimental, cartas de amor. Entonces hemos encontrado milagrosamente un vínculo entre la sede de Balearia y en este caso Josefina de la Torre, una canariona de Canarias, cuidado con la forma de calificar, canariona de Canarias y de Denia, y esto es un vínculo de Balearia a Canarias que ha sido una curiosidad que me he permitido hoy compartir con vosotros. Este barco, muy rápidamente, está aquí el presidente que lo ha armado, que lo ha construido, que es Laudelino, lo podía explicar mejor que yo, pero como andamos cortos de tiempo me va a permitir que lo explique, ¿no? Es el tercero de una serie. Es una inversión de 128 millones de euros. Es un barco que ya se pensó para estos tráficos. Es un barco, como se ha dicho, el más avanzado en su categoría. Es un barco que incorpora motores duales, motores que consumen indistintamente gasoil o gas natural licuado. Aquí en las islas tenemos una tarea por todavía resolver, que es el suministro de gas natural licuado. Es otra desventaja que tenemos respecto a la península. El gas natural licuado es más sostenible, emite un 25% menos de CO2 a la atmósfera, no emite azufre, un 85% menos de NOx y no emite partículas, ¿no? En consecuencia, es un combustible más sostenible y menos contaminante. Pero además estos motores tienen una virtualidad. Un barco gemelo de el Margarita Salas, que trabaja en Barcelona, consume biometano. Biometano es aquel biogás, aquel combustible gas que proviene del reciclaje de las granjas y macrogranjas, de los purines. Es decir, sabéis que el metano es muy contaminante, pues a través de reciclar estos purines se convierten en gas natural y las emisiones del barco son negativas. Es decir, se quita emisiones de metano, se emite gas natural y en consecuencia no es que sean emisiones cero, son emisiones negativas. El gemelo de este barco lleva meses ya en Barcelona consumiendo biometano, es decir, tiene la virtualidad de ser un barco desde el punto de vista medioambiental incomparable a ningún otro barco. Y fue el primero de la serie y seguimos construyéndolos. Tiene una gran capacidad, la capacidad es importante, tiene una capacidad en estas bodegas, esta y la de arriba, de 425 coches, 1.200 pasajeros y, como veis, también con un especial cuidado y atención a los clientes. Es decir, cuidamos la atención a los clientes, los espacios, la habilitación, cuidamos mucho también la atención de las tripulaciones, por supuesto el servicio, por supuesto la puntualidad, y ese va a ser, ese marchamo, ese concepto de calidad integral que pasa también por los procesos de venta y de postventa, por todos los procesos que se siguen hasta que el cliente embarca y desembarca, esa va a ser nuestra enseña, ¿no? Y este barco es, puedo deciros que ideal. Yo os invitaré luego, después del bautizo, a que lo conozcáis y podréis ver que esta es una tecnología, tanto desde el punto de vista de atención al cliente como desde el punto de vista de la energía y de la eficiencia de energía, incomparable. Estar en Canarias y lo que representa para Canarias el transporte marítimo no hace falta decirlo. Quiero deciros que a mí no me lo tiene que explicar nadie. El transporte marítimo, las conexiones marítimas entre las islas, unas islas periféricas o ultraperiféricas, como tan alejadas de la península en Canarias, las conexiones marítimas son como las carreteras, como las autopistas, como los trenes de alta velocidad de la península. Como bien se ha dicho aquí, unas buenas conexiones, unas conexiones frecuentes, de calidad, puntuales, justas en su precio, son fundamentales para el desarrollo, el progreso de una comunidad como es Canarias,
donde, como bien ha dicho nuestra querida madrina, no solo se intercambian bienes y personas, sino también se intercambia conocimiento y cultura. Ese intercambio genera y propicia algo que es fundamental, que es la cohesión territorial, la vertebración del territorio. Asumimos plenamente cuál es nuestra responsabilidad. Y hemos desplegado, que es lo que hemos hecho, como empresa global, que vamos a adquirir un tamaño muy importante. Somos una empresa nacional, somos una empresa española. Prácticamente nos hemos quedado solos como empresa española nacional o como capital 100% español, y en este caso canario. También nos hemos quedado bastante solos en el panorama nacional, en un sector que es estratégico, estratégico para las Islas Canarias y estratégico para el país, para España. Y tener buenas conexiones con las Islas Canarias, con las Islas Baleares, con Ceuta y con Melilla, que forman parte del territorio español, es estratégico, es esencial. Y nosotros asumimos esa responsabilidad. Y lo asumimos como empresa con capital íntegramente español, alicantino, balear y también canario, ¿no? Yo quiero reivindicarlo, y con un tamaño que nos permite tutear a las grandes compañías europeas. Es decir, esta compañía va a estar ya en buques de pasaje, de transporte combinado, de pasajeros, vehículos y mercancías rodadas, va a estar a la cabeza entre las top 5 o las top 5 de Europa, ¿no? Y vamos a ser capaces de competir con esas otras grandes compañías que todavía no han aterrizado aquí, pero sí han aterrizado en el Estrecho de Gibraltar y han aterrizado en las Islas Baleares. Vamos a ser una compañía, desde nuestro punto de vista, de una magnitud capaz de competir no solo en Canarias, sino de competir en el conjunto del país y de competir con nuestros competidores europeos, con el norte de África. Con presencia en 5 países, vamos a ser 4.500 profesionales, mayoritariamente canarios, los que están aquí más los que se van a sumar de Balearia, que movemos más de 8 millones de pasajeros al año y que hemos movido cerca de 11 millones de metros lineales. Somos canarios, no queremos que no nos digan que somos canarios. Llegamos con humildad, llegamos con respeto, pero somos canarios porque muchos de los que trabajan con nosotros, todos prácticamente los 1.500 trabajadores de armas son canarios, porque una buena parte, como nuestro capitán aquí presente, es canario, y porque nosotros llevamos ya cerca de 8 años trabajando en Canarias. Es decir, no aceptamos, aunque cada uno luego puede calificar como quiera, pero no nos resignamos a aceptar nuestra condición de foráneos o de godos. Somos canarios y queremos serlo. Quiero empatizar especialmente, aunque antes lo he dicho, con los cabildos. Quiero que sepan que nos van a encontrar cerca. Yo soy el presidente de la compañía y espero que por mucho tiempo, de lo que dependa de la biología, ¿no? Pero quiero que sepan que como presidente voy a estar cerca de vosotros. Voy a ayudar al presidente del Gobierno a que sus cabildos y sus islas estén contentas. Haremos todo lo que podamos. Nuestra frontera y nuestro límite, tenéis que saber, está siempre en buscar la sostenibilidad, no solo medioambiental y social, sino económica. Tenemos que buscar fórmulas donde se compatibilice la sostenibilidad económica con las necesidades reales de los territorios. Y para eso pues tendremos que ir adaptándonos, ¿no? Tendremos que ir buscando soluciones y escuchando, fundamentalmente escuchando. Quiero que sepáis, vamos, los representantes aquí de los cabildos y de las islas, que Balearia va a estar cerca de los problemas y de las peticiones y de las necesidades de los cabildos. Tenemos un compromiso claro, histórico, con la inversión y con el empleo. Hemos sido generadores porque hemos sido una empresa en crecimiento permanente. Esto es casi algo raro, porque lo que hemos hecho es crecer, no orgánicamente, sino por adquisición. Una compañía que no se encontraba, por decirlo suave, en su mejor momento. Y tenemos ahora la responsabilidad de remontarla, de ponerla en forma y de ponerla a competir, porque compitiendo y en clara competencia y en sana competencia es como realmente se mejora. Y a eso estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo. Yo brevemente también, porque eso se ha hecho también en otros medios, y no sé si estoy abusando un poco del auditorio, brevemente voy a exponer lo que vamos a hacer, brevemente.
Es decir, este barco, como se ha dicho aquí, repito, va a estar destinado a unir la isla de Tenerife con Las Palmas y con Fuerteventura a través del puerto de Morrojable. Va a hacer lo que en otra época se llamaba las tres en línea, de la antigua Transmediterránea, que ahora nosotros, con los jet foils que ahora nosotros ahorramos. Vamos a poner como novedad no solo recuperar el tráfico entre Las Palmas y Morrojable, que por circunstancias que no viene a cuento ahora nombrar, dejó de darse por parte de la compañía que hemos adquirido. No solo vamos a recuperar ese servicio con este barco y el Tagoro y el Taidía con 3 servicios diarios entre Las Palmas y Morrojable, sino que además vamos a posibilitar 2 servicios diarios también entre Santa Cruz de Tenerife y Morrojable. Esto como novedad. Y vamos a ser rigurosamente puntuales, vamos a llegar rigurosamente a la hora y vamos a salir también a la hora para dar un servicio impecable, porque eso realmente es lo que nos va a poder conseguir que vosotros utilicéis estos servicios. En lo que son las islas occidentales, vamos a doblar el servicio con La Palma, vamos a intentar mejorar el servicio. Ya he nombrado al Castellví, al Pepita Castellví, como nuevo barco que vamos a incorporar, un barco de 10 años, es decir, un trimarán también, que ya conocéis aquí, y allí vamos a doblar y vamos, por supuesto, a mantener o mejorar en lo posible los servicios con La Gomera. En las islas orientales vamos a mejorar el servicio no solo con Morrojable, sino vamos a mejorar el servicio entre Las Palmas y Rosario, con un barco que ya ha estado aquí, pero que el verano pasado se fue, que es el Tamadaba, el volcán de Tamadaba, que es un gran barco, y vamos a incorporar un nuevo barco con arrecife, que es el Sicilia. El Sicilia es un gran barco que estuvo haciendo Huelva durante un tiempo y que ahora va a mejorar en cuanto a capacidad, en cuanto a servicio, el servicio entre Las Palmas y la isla y el puerto de Arrecife. La península también se va a ver reforzada, porque frente a 3 servicios vamos a poner 4 servicios. Es decir, hasta ahora se daban 3 desde Cádiz y a partir del 1 de julio van a ser 4 con un nuevo barco que es el nombrado Josefina de la Torre, que va a suponer un aumento sustancial en cuanto a oferta para responder a las necesidades, sobre todo de exportación hortofrutícola, especialmente el plátano, y para ello pues hemos tranquilizado y mucho con nuestra llegada fundamentalmente a las cooperativas encargadas de la producción y exportación del plátano. El servicio vamos a mejorarlo, pero va a necesitar tiempo. Yo ahí a todos vosotros y a lo que podáis divulgar, darnos un poquito de tiempo. Hemos empezado con muchas ganas con este barco, pero no va a ser fácil, no va a ser fácil porque son sistemas, son medios de venta, sistemas informáticos, es formación, es decir, es mantenimiento de los buques. Vamos a invertir 45 millones de euros, no solo este barco y lo que supone este barco o los barcos que vamos a traer, es decir, eso va a requerir tiempo. Yo en ese sentido, tener en cuenta que lo que es Balearia Matriz va a poner todo lo que está en su mano y más para hacer recuperar a esta nueva Balearia Canarias, que no es nueva, porque Balearia Canarias no solo es una continuación de Balearia España, sino que además es la continuación de 2 grandes compañías, Compañía Transmediterránea, fundada en el año 1916, más que centenaria, y la Compañía Armas, una compañía muy arraigada al territorio. Pusimos el paraguas de Balearia Canarias porque en Canarias está todo y Balearia era la empresa que en definitiva pretendía incorporar esa impronta nueva que necesitamos para restaurar fundamentalmente la competencia en las Islas Canarias, que yo creo yo y estoy convencido es más que necesaria. Yo finalmente ya para terminar, porque ya tengo que terminar, me parece que me he excedido, me dicen por ahí, para terminar dar las gracias especialmente. Hay 2 grupos de interés para nosotros muy especiales. Uno, por supuesto, son los clientes a los que cuidamos y mimamos. Este acto lo hacemos para los clientes, que no se olvide nadie, y luego invitamos a mucha gente, pero esto es para los clientes de carga, los clientes de pasaje, los usuarios, las agencias de viajes, los colaboradores, y el otro grupo de interés tan o más importante, porque de ese depende nuestra competitividad, son los trabajadores, los equipos. Y yo tengo que dar las gracias a los equipos. Han hecho un esfuerzo y están haciendo un esfuerzo
descomunal por salir adelante con este proyecto, con este acto, con los nuevos equipos que se van a incorporar a la nueva Balearia Canarias, con los equipos de Armas y Transmediterránea que han estado huérfanos durante mucho tiempo, igual que ha estado huérfana durante mucho tiempo, demasiado tiempo o un poco de tiempo, las Islas Canarias de esa necesaria, sana y libre competencia. Yo a esos equipos, a su capitán, a toda la tripulación, al personal de Tenerife que ha estado trabajando junto con la autoridad portuaria para preparar este acto, y a todos los equipos de Balearia Canarias les tengo que especialmente dar las gracias de corazón por estar. Y cierro. En el mar, la estela, que tiene que ver con las estrellas, también las constelaciones dejan estelas, es la huella que deja un barco al pasar. Hoy este Fast Ferry comienza a trazar la suya propia en aguas canarias. Que la estela del Mercedes Pinto sea día tras día, viaje tras viaje, una manera serena y constante de decir que Balearia es también orgullosamente canaria. Muchas gracias por su acogida, buen viento y buena proa. Muchas gracias, don Adolfo Ultor, presidente de Balearia Canarias. Muchas gracias. Pero ahora ha llegado el momento ya de recibir con muchísimo cariño, como se merece, a la persona que representa a todos los canarios y a todas las Canarias, a nuestro presidente, al presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo. Muy buenos días, querido presidente de Balearia, Adolfo, Antonio Varela, madrina de este buque Mercedes Pinto, consejero, compañero Pablo Rodríguez y Narváez Quintero, presidenta del Cabildo de Tenerife, presidenta del Cabildo de Fuerteventura y de la FECAI, presidente del Cabildo de La Gomera, presidenta de la Autoridad Portuaria, reverendísimo señor obispo. Adolfo me estaba diciendo que si nos cierran los rodeos, él pone el barco para que venga el Papa. O sea que, y además va rápido. Representantes de la Guardia Civil, cuerpos y fuerzas de seguridad, amigos, amigas, si me puede quedar alguien, consejeros, consejeras, muy buenos días a todos. De manera breve, ¿no? Yo estaba escuchando a Adolfo y esta operación se lleva gestando mucho tiempo, ¿no? Entonces, hoy estamos de buena nueva, pero la travesía ha sido muy complicada para llegar hasta aquí. Y hoy se lo quiero reconocer. No tiró la toalla en ningún momento. La operación de adquisición fue muy compleja. La aceptación de que se incorporase capital canario fue acogida de primera mano y de manera muy efusiva por parte de Adolfo, y yo se lo quiero agradecer. Y después de muchos vaivenes, pues nos topamos con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que retrasó la operación mucho más y que desde luego en un momento determinado el desequilibrio económico-financiero en el que la antigua compañía podía poner al traste toda la operación, ¿no? Con lo que conllevaba de pérdida de conectividad y de servicio público para Canarias, con lo que conllevaba también para la plantilla de los trabajadores y las trabajadoras. Y en todo momento, dicen que los marinos tienen un puntito temerario, ¿no? Pues Adolfo no tiró la toalla, se mantuvo firme, y a pesar de la tormenta que hemos tenido que llegar hasta el día de hoy, aquí está la apuesta y hoy estamos presentando este magnífico Fast Ferry. Gracias, de verdad, Adolfo, por la constancia y la apuesta. En segundo lugar, agradecerle, obviamente, a todas las presidentes de Cabildo de las islas. La conectividad va a mejorar. Tienes ahí al lado el consejero del Hierro, Narváez Quintero, así que también el Gobierno somos conscientes que La Palma, La Gomera y también el Hierro tenemos que hacer un esfuerzo importante para que esa sana competencia nos permita tener el servicio de alta calidad al precio más asequible para la ciudadanía. Por lo tanto, en esa también defensa de la competencia que has tenido hoy aquí, yo te lo agradezco porque es importante y era importante para los canarios y para las Canarias que esa competencia existiese. Mejor servicio a un precio mucho más competitivo y efectivamente los clientes salen beneficiados. Y por último, a todos los trabajadores y a las trabajadoras, que evidentemente tú lo has dicho aquí hoy,
con sinceridad, son los que en el día a día van a estar operando el buque, van a prestar ese magnífico servicio y desde luego, siendo canarios, que aprovecho y te digo que los canarios nacemos donde nos da la gana, o sea que te consideramos canarios, la plantilla desde luego va a manifestar lo que ha hecho siempre y es esa gran profesionalidad que a pesar de los tiempos complicados que la antigua naviera pasó, su plantilla, su personal y teniendo un lagunero dirigiendo aquí el timón, pues siempre mantuvo una alta profesionalidad y una calidad de servicio inmejorable. Así que muchas felicidades y ahora, Antonia, te dejamos ahí, hay que darle fuerte a la botella. Yo es la primera vez que asisto a eso, o sea que tengo curiosidad. Muchas gracias, buenos días. Gracias, presidente. Tuvimos la oportunidad de escucharla al inicio de este acto. Nos emocionó y nos sorprendió con un tema basado en una obra de Mercedes Pinto, Cumbre. Compositora, intérprete, Sheila Blanco ha conseguido navegar a través de la música para acercarnos a las grandes figuras de la literatura de nuestra historia, entre ellas a dos grandes mujeres, Josefina de la Torre y, por supuesto, nuestra Mercedes Pinto. Vamos a recibir Sheila Blanco. Muchísimas gracias por dejarme ponerle banda sonora a este día tan bonito, tan importante. Y además estrenar aquí estos dos poemas, el primero, Cumbre, de Mercedes Pinto, grandísima, y este poema de Josefina de la Torre, la otra gran poeta canaria. Me encanta esa frase que dice que la patria es la infancia, y en este soneto Josefina enseña con esa profundidad que ella tenía sus años felices rememorando esa infancia en el carnaval de su tierra. Así se llama este poema, Carnaval de mi tierra. A ver si os gusta. Gracias. Insomnio de tu víspera locada. Muchísimas gracias. Bueno, voy a
a cantar ahora una poeta catalana maravillosa, contemporánea de Josefina de la Torre. Se llama Elisabeth Mulder y, bueno, todos tenemos... Aquí está. También una todoterreno. Estas mujeres tenían en común que todas son 360, todas se merecerían un Balearia, la verdad. Ahí lo dejo. Y bueno, este poema habla sobre un momento, bueno, más intenso de la vida, más pasional. Se llama Roja, toda roja, y fue amor a primera lectura y le tuve que poner música a este poema de la gran Elisabeth Mulder. A ver si os gusta. Muchas gracias. Bueno, y me despido ya, nos despedimos ya con mucha alegría con este poema de Margarita Ferreras, poeta zamorana, que escribió un romance precioso que habla del verde oliva y el verde limón con mucha bruma lorquiana
y yo le quise poner una música que tuviese que ver con ese sentimiento, ¿no? Con esa tradición que está en esas canciones y en esos poemas lorquianos. Así que con ella me despido. Muchísimas gracias y bueno, travesía infinita para este nuevo buque de Mercedes Pinto. Qué alegría pensar que toda la gente que se suba a este barco va a salir sabiendo quién es esta grandísima mujer tinerfeña. Muchas gracias, de verdad, por lo que la cuenta que me toca del mundo de la música y de la poesía y de la cultura. Gracias. Es muy buena noticia. Llegaron los ojos negros que te embrujaron de amor. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón, la sombra color cuchillo que da el arco de una puerta cobija a una mujer en largas horas de espera. El cielo es azul añil, de pincelada violenta, y mientras la cal en el patio de blancura reverbera. La calle arriba y abajo, la blanca muerte pasea con la guadaña en el hombro y en la boca una azucena. De ahí por la verde, verde oliva y el verde, verde limón se acercan los ojos negros con un hechizo de amar. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón llega y abraza con furia a la mujer deseando y le da en el corazón el hielo de las entrañas. Los martillazos en el pecho la van poniendo amarilla, las piernas se le desmayan y le amarga la saliva. Enrocándose ella misma el cuerpo de la culebra, ay, dice como de martirio y al mismo tiempo de entrega. Yo he visto unos ojos negros en una cara morena, si no han de ser para mí, que se los coma la tierra, que se los coma la tierra, que se los coma la tierra. Ay, por la verde, verde oliva y el verde, verde limón ya se van los ojos negros arrastrando un corazón. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón y el verde, verde limón y el verde, verde limón. ¿Ya? Muchísimas gracias, Sheila Blanco. Muchísimas gracias. Bueno, y esa pregunta que a veces nos hacen a los canarios, ¿qué significa el mar para ti? ¿Qué podemos responder? Difícil, ¿no? Porque es todo. Identidad, forma de sentir, de ver la vida, de mirar hacia un horizonte que nunca termina. ¿Qué es el mar para un canario? Pues no es otra cosa que un espacio conectado por su gente.
Entramos vídeo, por favor, compañero. Navegar no es solo moverse, es explorar, viajar, comerciar, progresar e innovar como mejor sabemos hacerlo. Nace Balearia Canarias, un impulso innovador a la conectividad marítima de las islas. Bienvenidos a bordo. Balearia Canarias. Balearia Canarias ya se queda con nosotros a vivir. Un fuerte aplauso, porque ahora vamos a empezar el momento más emotivo del día de hoy, la ceremonia, el bautizo, presidente. Y vamos a llamar ya a nuestro capitán del Fast Ferry, nuestro orgullo lagunero, Eduardo Báez. Un fuerte aplauso, tinerfeño. Eduardo. Muchas gracias. Llamamos al presidente de los astilleros, Armón Laudelino Alperi, el creador de la criatura. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. Y por supuesto, para darnos sus mejores bendiciones, al obispo nivariense Eloy Alberto, acompañado también por el sacerdote de la parroquia de San Francisco de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Ángel Navarro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Un placer. Gracias. Llamamos al presidente de Balearia, por favor, don Adolfo Autor. A nuestro presidente, el presidente del Gobierno de Canarias, a don Fernando Clavijo. Y, por supuesto, de una manera también muy emotiva, nuestra madrina, Antonia Varela. Voy a pedir un micro, por favor, para... Muchísimas gracias. Pues llevando la tradición marinera. Buenas tardes, muchísimas gracias a don Adolfo por esta amable invitación a bendecir este barco construido en astilleros españoles. Bendecir significa hablar bien, hablamos bien de Dios, creador, que ha dado al ser humano la capacidad de crear, de avanzar en la tecnología, en la técnica, en la ciencia, y por eso hoy bendecimos este buque con ese deseo de dar gracias a Dios por todos los que han trabajado en esta construcción y al mismo tiempo desear que también quienes lo utilicen por trabajo, por desplazamiento, sientan siempre la presencia también de Dios en su vida y puedan disfrutar y saber que esto ayuda a construir una sociedad más justa, un mundo más unido, más conectado, una Canarias ciertamente también más unida, más conectada, que favorezca el progreso, el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestro pueblo. Por eso para mí es un orgullo, una alegría poder bendecir esta mañana este buque Mercedes Pinto. Muchísimas gracias por la invitación. Oremos. Oh Dios, que con amor manejas el timón de la Iglesia en medio de las tempestades de este mundo, te pedimos que esta nave y sus pasajeros naveguen favorablemente por sus rutas y llevándote a ti por piloto puedan superar todos los riesgos del mar, disfruten felizmente de su viaje y arriben un día con alegría al puerto de la seguridad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor os guíe en vuestros desplazamientos para que hagáis en paz vuestro camino y lleguéis al destino y finalmente a la vida eterna. Amén. Pues muchísimas gracias y nuevamente desear muchos éxitos a este buque y a Balearia Canarias en esta nueva trayecto, nuestro recorrido que están haciendo aquí entre nosotros. Muy agradecido. Gracias. Gracias a usted. Y ahora vamos a proceder a la rotura de la botella, por favor. Un momento muy emocionante. Nuestra madrina Antonia Varela.
Muchísimas gracias, madrina. No podemos tener mejor madrina y este momento hay que inmortalizarlo. Y les pido también para esta foto de familia que suban a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y al presidente del Cabildo de Tenerife, de La Gomera, Casimiro Curbelo. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por acompañarnos. Les invitamos a conocer este magnífico catamarán. Están invitados a subir y a brindar por este día histórico. Muchísimas gracias y, como dicen en el argot marinero, buena proa. Buenos días.